Esta semana que concluye ha sido probablemente estresante para algunos, angustiante para otros, esperanzadora para muchos. Pero cualquiera que sea la actitud, lo cierto es que estamos presenciando al cierre de esta semana una estrategia de acumulación de fuerza militar sin precedentes en el Caribe, cuyos objetivos, en mi opinión, no son de corto plazo, sino indicativos de una permanencia de mucho más largo aliento que busca cortar de raíz y de una vez por todas quizá la más grande de las amenazas en la región para los intereses de Estados Unidos, frente a las cuales, por cierto, Washington había permanecido indiferente hasta la llegada de Donald Trump. Este es el tema de nuestro programa de hoy. El aumento de la presencia militar norteamericana en el Caribe, principalmente no solo en las aguas frente a Venezuela, sino en dos territorios controlados por Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que se están convirtiendo ahora en una gigantesca base militar, llegaron para quedarse y muestran el verdadero rostro de la estrategia de fuerza de la administración de Donald Trump frente a la amenaza de los carteles criminales de América Latina. No se trata, por supuesto, de estas instalaciones que se están adelantando en este momento, construidas para una situación temporal. Es una estrategia que está implicando la reapertura de bases militares que estaban abandonadas, de acumulación de activos de alta tecnología, de construcción de grandes arsenales de municiones en estas bases que están siendo repotenciadas y de un reordenamiento de recursos que están incluso siendo movidos de otros escenarios de seguridad para Estados Unidos en el mundo a fin de concentrarlos ahora en el escenario del Caribe. Es una estrategia, por supuesto, consona con lo que es ahora la nueva política exterior de Estados Unidos, una política que puso a América Latina en la lista de las primeras prioridades por primera vez en muchas décadas, por una razón determinante. Las principales amenazas, desde el masivo tráfico de cocaína y fentanilo hasta los movimientos migratorios de gente huyendo de estos sistemas, pasando por alianzas con grupos terroristas y regímenes enemigos de Estados Unidos y las enormes cantidades de lavado de dinero que desafían los ingresos de las grandes corporaciones norteamericanas, son parte de estas razones. Según analistas y fuentes dentro de la administración Trump, la amenaza que representa el cartel de los soles va mucho más allá, como lo hemos dicho ya en este programa, de facilitar la exportación de unas 500 toneladas de cocaína al año. El cartel ha convertido a Venezuela en una plataforma del crimen internacional, que además se ha convertido en un foco de inestabilidad para la región, como uno de los principales patrocinadores de no solo políticos, sino de gobiernos radicales de izquierda que son en la práctica enemigos jurados de Estados Unidos y conforman una red de aliados de muy alta peligrosidad, como ha ocurrido o como ocurrió en países como Bolivia, Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, caso de Nicaragua, México y por supuesto Cuba. Independientemente de si efectivamente tendrá lugar o no una invasión militar a gran escala en Venezuela, se trata de un problema que probablemente no se va a resolver en pocos meses de acción. Se trata además de un problema multidimensional que implica organizaciones narcotraficantes en Venezuela, en Colombia, en México, tráfico de armas de guerra, actividades de secuestro y extorsión, empresas de fachada para lavar grandes cantidades de dinero, tráfico de oro y minerales preciosos y hasta tecnología para robar elecciones en todo el mundo. Y adicionalmente, como lo acaba de denunciar el zar antiterrorista de Estados Unidos, Sebastián Gorka, se trata de también la conspiración del narcodictador Maduro con otros actores que ya llevan tiempo en esto para incluso asesinar al propio presidente Donald Trump. No se trata solo de las drogas, dijo el zar antiterrorista Sebastián Gorka. No puedo hablar de los aspectos clasificados de esto, pero en fuentes abiertas. En este momento sus espectadores o los espectadores pueden conectarse a internet y
buscar las conexiones de ese régimen, el régimen de Maduro, con otros actores malos, otros estados, otras naciones que, por ejemplo, han estado conspirando para atacar a miembros de esta administración, incluido el presidente. Los tentáculos de Irán en este hemisferio llegan directamente a Caracas y Venezuela. Es una grave acusación que se produjo el día de hoy, que añade más leña al fuego de la intervención militar. En mi opinión, la señal más importante de que Estados Unidos está decidido a enfrentar de una vez por todas esta inmensa problemática que tiene el narcorrégimen de Nicolás Maduro como un actor principal es el despliegue militar, que solo podría establecerse no solo temporal, sino de forma permanente, y además podría aumentar con la participación de más países y, por supuesto, más activos militares para esta ofensiva. Según un análisis publicado el día de hoy, el Pentágono está invirtiendo grandes recursos para reactivar una base militar en Puerto Rico, la base naval Roosevelt Roads, en su momento una de las mayores bases militares norteamericanas en el mundo, que ha permanecido cerrada por más de 20 años. Esta base naval está siendo rehabilitada en tiempo récord y las obras que se están adelantando no son cosméticas. Las pistas, por ejemplo, para las operaciones de aviones de combate de última generación fueron reconstruidas en cuestión de semanas y han estado siendo usadas, por supuesto, en los últimos días por estos aviones que circulan muy cerca de las costas en Venezuela. En uno de los recodos de esta base se instaló, por ejemplo, un sistema avanzado de radares que no existía hace 3 meses. Y actualmente se concluye la construcción de grandes depósitos de armas y municiones que sugieren preparativos serios para operaciones sostenidas a gran escala, según este reporte publicado por la agencia Reuters. Pero adicionalmente, el alto mando militar en Washington está ordenando la construcción de más instalaciones para aplicación militar en aeropuertos civiles de Puerto Rico y también en la isla de San Croix, parte de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En la base Roosevelt Roads se han instalado ya equipos de comunicaciones, incluyendo una nueva torre de control típicamente usada para coordinar grandes movimientos de aviones en escenarios de guerra, según el análisis de la agencia Reuters. Las bases y aeropuertos están ubicados a una distancia de entre 400 y 500 millas de Venezuela, perfectamente dentro del radio de acción de los aviones de ataque y de las aeronaves también de transporte y despliegue de tropas dentro del territorio venezolano. La última vez que Estados Unidos congregó tal cantidad de activos militares en el Caribe ocurrió en 1994, así ya casi más de 30 años, cuando el presidente en ese momento, Bill Clinton, ordenó la invasión de Haití como parte de la Operación Defensa de la Democracia, en la que participaron 20,000 soldados y 2 portaaviones con todos sus buques de apoyo. En esta ocasión, actualmente la cantidad de buques es fuera de lo ordinario. Solo el portaaviones Gerald Ford y su grupo de batalla tienen capacidad para desplegar 10,000 soldados, que serían adicionales a los que ya están desplegados en el Caribe, y decenas, por supuesto, de aviones de combate de última generación. Según los cálculos de Reuters, en este momento se encuentran desplegados en Puerto Rico, pero también en otras zonas del Caribe, un total de 10 buques de guerra, entre ellos 3 destructores, un barco de guerra anfibia, el Iwo Jima, y el famoso MV Ocean Trader, un centro operativo flotante para fuerzas especiales. Además, como ustedes saben, 10 aviones F-35, una flotilla de aviones B-22 de despegue vertical de transporte de tropas, también otra flotilla de drones de ataques Reapers, varios aviones tanqueros de reabastecimiento en el aire y también varios aviones de carga C-17 para transporte de tropas. Pero junto al portaaviones Gerald Ford vienen también otros 3 destructores en camino, de modo que serían 13, junto a un segundo submarino de propulsión nuclear que normalmente se desplaza con el grupo de ataque del portaaviones y que se uniría
al submarino que ya fue desplegado en el Caribe al principio de estas operaciones. La clave de esta información, que quizá ya ustedes han escuchado hasta el cansancio, es que muestra la orientación de que estamos hablando, de que el despliegue no es temporal sino permanente, que va a continuar e incluso incrementarse hasta que las amenazas hayan sido controladas de una manera definitiva. Por supuesto, cuando se habla de controlar las amenazas, esto incluye la decapitación del liderazgo del Cartel de los Soles, pero va mucho más allá. La gran pregunta hasta ahora, en mi opinión, es ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la administración Trump en las acciones militares dentro de Venezuela y por cuánto tiempo? Luego de una ola de rumores el viernes que ustedes también compartieron, el propio presidente negó que hubiese tomado la decisión de atacar blancos militares ligados al narcotráfico en Venezuela. El secretario de Estado Marco Rubio incluso negó los reportes de dos importantes diarios, el Miami Herald y el Wall Street Journal, sobre que los ataques ya habían sido aprobados por el presidente. Pero sabemos que la estrategia de Trump siempre ha sido en estos temas de nunca revelar lo que planea hacer. Y fíjense lo que ocurrió hoy durante una conversación con periodistas respondiendo a una pregunta sobre si tenía planes de atacar a Venezuela. Esto fue lo que Trump respondió. ¿Cómo podría responder eso?, dijo Trump. ¿Hay planes para un ataque? Suponiendo que los hubiera, te los diría a ti, le dijo el periodista. ¿En serio? Si tenemos planes, sí tenemos planes, planes muy secretos. Una respuesta, por supuesto, que revela más de lo que oculta. Fíjense lo que ocurrió, por ejemplo, con los ataques contra Irán en junio pasado. El 18 de junio, el Wall Street Journal publicó que Trump ya había aprobado privadamente planes de ataques contra las instalaciones nucleares de Irán. La Casa Blanca, por supuesto, negó las versiones del Wall Street Journal, pero luego el ataque se produjo efectivamente 4 días más tarde, el 22 de junio, con los resultados que ya todos hemos visto. La estrategia por ahora de la administración Trump parece ser negar cualquier tipo de aprobación de planes de ataques, incluyendo el despliegue de tropas en territorio venezolano, por razones obvias de mantener la capacidad de sorpresa de las operaciones militares. Sin duda que el tamaño del despliegue no solo apunta a una acción prolongada en el tiempo, sino también a ataques sostenidos contra blancos específicos que descabecen finalmente la estructura central de la dictadura. Hoy, por ejemplo, como sugirió la editorialista del Wall Street Journal, Mary O'Grady, el objetivo, en su opinión, más importante en un escenario de ataque debería ser organizaciones que mantienen a Maduro a flote, principalmente la DIGESIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde también, por cierto, hay actores cubanos muy importantes. O'Grady, la editorialista, recomendó atacar primero para desmantelar esa organización, el DIGESIN, que maneja toda la estructura criminal represiva de la narcodictadura y que impide realmente, y esto es lo que dice la editorialista, una rebelión militar desde adentro. Quizá sea esto lo primero que veamos ocurrir. Mientras tanto, la capacidad de sorpresa sigue estando en las manos y en la mente del presidente Donald Trump.